Bueno, aquí estamos hoy para seguir el texto de Friedrich Nietzsche, La razón en la filosofía en El crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa con el martillo. Como decimos siempre, no vamos a hacer aquí su biografía, está en todos lados, se la cuenta de mil maneras, es una vida apasionante realmente. Y lo que sí quizás es más importante decir es que es un filósofo, en rigor de profesión él no lo era, había estudiado filología clásica, era especialista en los griegos y el idioma griego como lengua muerta, digamos, pero desde su primera publicación importante prácticamente, como es El origen de la tragedia en el espíritu de la música, ya Nietzsche muestra sus capacidades como filósofo, lo cual, bueno, le trae, por supuesto, enormes inconvenientes en una primera obra que se suponía que iba a ser de carácter filológico, con un análisis exhaustivo, muy científico del lenguaje, de las etimologías de los términos y demás. Hace una obra absolutamente literaria, reflexiva, que alguno incluso podría hasta poner en duda también si era filosofía o no, cuestión que realmente cuando se habla de Nietzsche, de su genialidad, de la belleza de su escritura y de las reflexiones que ha generado, la verdad que deja de ser un tópico importante que es. Él mismo estaría en contra de una caracterización de ese tipo, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí abordamos concretamente esta obra. Es riquísimo todo lo que se puede señalar sobre Nietzsche, pero bueno, nosotros en esta materia consideramos que un cierre de esta asignatura así llamada Filosofía 1, que hizo un pequeño recorrido, pequeño porque nunca se puede ver todos los autores que uno querría, desde el célebre paso supuesto del mito al logos hasta pasada la modernidad, ya con autores como Descartes, Hume y Kant, nos parecía que era interesante cerrar una asignatura así para que tenga un cierre y una expectativa de continuación en esta filosofía 2 que vendrá luego, con un pensador que realmente es de transición. En rigor, tal vez a él le tocó poder decirse que era un filósofo moderno, pero es indudable que dio el paso a la filosofía contemporánea, a veces bien llamada, mal llamada posmodernidad, filosofía posmoderna. Su influencia es por lo menos en autores que después trabajaron en ese periodo histórico, como Foucault, Judith Butler, Deleuze, Gianni Vattimo, Michel Onfray, en fin, es innumerable la cantidad de autores importantísimos del siglo XX que van a haber recibido una importante huella para transitar tras los pasos de Nietzsche, ¿no? Fíjense que por otra parte no es casual que ha sido considerado por el autor Paul Ricoeur uno de los tres grandes así llamados maestros de la sospecha. Un título, la verdad que fascinante, porque uno ya quiere saber de qué sospecharon ellos tres. Y bueno, Marx es el primero, por orden de aparición en todo caso, luego sigue Nietzsche y luego Freud, quien habría sido un gran lector de Nietzsche y de alguna forma reconoce que en su obra tan innovadora también están las huellas de mucho de lo que ya mencionó Nietzsche. Así que un autor fundacional, para no hablar también de todo lo que será luego el giro lingüístico, ha influido con sus enormes intuiciones en mucho de lo que vendría luego sobre el análisis del lenguaje y su lugar filosófico en el mundo. Entonces, bueno, es una inexorable que teníamos que transitar como cierre para esta asignatura. En este caso concreto de esta obra, una obra chiquita con varios apartados, a nosotros nos toca ver este, en rigor, tercer apartado de la obra, porque, bueno, se ha vuelto un clásico en sí mismo, se podía leer aisladamente. Fíjense que por la fecha que tenemos es una obra del último periodo de Nietzsche. Realmente se ha hecho un clásico este fragmento de esta obra. ¿Qué nos va a decir allí Nietzsche? Que en este fragmento él va a analizar lo que es más propio o idiosincrático, por supuesto, en los filósofos. Entonces, ¿qué es lo que abre? Bueno, abre, yo me atrevo a decir que allí, aunque el fragmento está dividido en 6 pequeños apartados,
Da la impresión que él quiso mencionar por lo menos dos grandes características de la forma de actuar y de pensar de los filósofos de Occidente, que después le dan pie a algunas reflexiones más en cada caso, ¿no? Tal vez otro lo vería en otros términos, diría que cada apartado es único, pero él claramente primero menciona una falla, una actitud que no le gusta de los filósofos, y luego dice la otra. No dice cada vez que abre un apartado y una más y una más y una más. Entonces, cabe quizás interpretar, justo lo hace en el primer apartado, nombra una, y en el cuarto apartado nombra otra, con lo cual le quedan tres momentos de un lado, tres momentos del otro, por eso es la estructura que yo le destiné a este mapa, ¿no? Bueno, si vemos entonces cómo va a caracterizar lo que es más propio de la tarea de los filósofos en Occidente, prontamente nos vamos a dar cuenta de que la verdad ha hecho un diagnóstico muy interesante y muy acertado, se podría decir. Por supuesto que lo que tal vez hasta aquí en la materia lo recorrimos casi de manera con una actitud elogiosa, admirativa, a lo que pudo haber propuesto un Platón, lo que pudo haber propuesto un Sócrates. Bueno, por supuesto que en Nietzsche el enfoque va a ser exactamente el inverso. De hecho, muchas veces se ha dicho que es un Platón invertido. Todo lo que puede haber dicho Platón, lo que puede haber dicho Sócrates, sus búsquedas conceptuales, sus búsquedas esencialistas, la búsqueda de esencias, de caracterizaciones de los seres de manera paradigmática, de tal modo que queden cristalizados de alguna forma para la posteridad y que siempre que aludamos a algo o a alguien, eso quede de esa forma totalmente estructurado para siempre. Bueno, eso es precisamente lo que más le molesta a Friedrich Nietzsche. Entonces, obviamente, algo que queda cristalizado, que queda fijado, es algo a lo que se le ha extraído todo su sentido histórico. Veamos, todos vemos crecer una planta en nuestros jardines, crecer una mascota, crecer nuestros hijos, cambiar, envejecer los artefactos domésticos. Esto es, todo objeto del mundo real, en definitiva, está sujeto al tiempo, y con ese tiempo viene implícito su proceso de generación y de destrucción, con todos los cambios que ocurren en el medio. Entonces, en la medida que los filósofos se han esforzado por hallar las esencias de las cosas, por darnos los conceptos, de hecho siempre se dice, un Sócrates, por ejemplo, ¿qué lo caracterizó? Hacer una filosofía conceptualista, desde el momento que él decía qué es la justicia, qué es la virtud, qué es. Allí se está pidiendo claramente por la esencia, y la esencia es un conjunto de caracteres básicos de algo o de alguien, a lo cual se le agregan en todo caso sus accidentes, sus propiedades secundarias, es así, más mutables. Una mesa la podemos pintar de un color, de otro, cortarle un poco las patas, barnizarla, pulirla, renovarla, pero siempre sigue siendo una mesa, sea cual sea en este caso la definición que demos de mesa, se puede buscar en el diccionario. Objeto, material, con una tabla y algún tipo de basamento, ni siquiera necesita ser cuatro patas, que por lo general parte de la definición es que sirve para apoyar cosas. Todo el resto de sus características es secundario, son propiedades secundarias, son accidentes, diría Aristóteles. Entonces, obviamente que esa fue la actividad esencial de los filósofos. Entre las principales estaba buscar las esencias de las cosas, definir, poner orden en el mundo real. Bueno, a eso con su increíble ingenio Nietzsche lo llama nada menos que egipticismo. Esta idea que a todos nos viene de inmediato a la mente, porque si para algo es brillante Nietzsche es para generar imágenes visuales que generen una enorme pregnancia en nuestra mente y no nos haga olvidar más lo que él está queriendo explicar. Cuando uno piensa en Egipto, por supuesto, ¿en qué piensa? Obviamente esas monolíticas pirámides gigantescas y estáticas, pero en segundo lugar tal vez, además del desierto, bueno, lo que son sus momias, ¿no? Y entonces, ¿qué nos viene a la idea cuando a uno le hablan de momia? Por supuesto, alguien que ha fallecido ya y que ha sido todo vendado, que ha sido procesado para que se pueda conservar de manera estática lo más que se pueda de su corporeidad, por decirlo de alguna manera.
para que trascienda los siglos. Entonces, cuando Nietzsche nos habla de una característica central de lo que hacen los filósofos como egipticismo, nos está diciendo esto, lo que yo les extraje allí. No dejan nada vivo, fíjense, porque todo lo que es vivo, por definición, está todo el tiempo mutando, transitando en el tiempo y por tanto modificándose. Entonces nos dice, crean momias conceptuales, con lo cual obviamente afirman todo el tiempo que el ser se les escapa y eso los desespera. Y entonces buscan culpables de que el ser se les escape. Y esa culpa, otra cosa que ya no ignoramos a esta altura, se la otorgan los filósofos por lo general a la sensibilidad, es decir, a los sentidos, a los 5 sentidos, que captan esa superficialidad de los objetos que vemos. Entonces, ¿qué va a decir a raíz de esto? Obviamente los filósofos se van a pelear con el cuerpo, que es el portador y el que posee esos 5 sentidos. Entonces, a renglón seguido de negar el valor de lo sensorial, ya que estamos también niegan el cuerpo. Como hemos visto hasta aquí, no se le puede negar a Nietzsche de qué manera ya un Platón comienza con esa especie de cuestionamiento, claramente de la parte corpórea en favor del alma, que en todo caso es lo que es inmortal, es lo que vivió antes de encarnarse, es la que conoció el reino de las ideas antes de olvidarlo todo y después conocer no es más que recordar, mientras que el cuerpo es esa especie de prisión del alma y luego después todo nuestro camino de vida, de conocimiento, es para recordar eso que se olvidó. Pero entonces el protagonismo lo tiene el alma, el aspecto espiritual del ser humano, y obviamente la parte corporal es la que, bueno, hay que soportar, pero es casi un castigo. Y por supuesto siempre es nueva fuente de error, de equivocaciones, de todo lo que después el alma con un enorme esfuerzo debe corregir. Entonces, ¿qué se nos dice aquí? Que el cuerpo, según los filósofos lo ven, es una especie de idea fija de los sentidos, pero la verdad es que podríamos dejarlo de lado y sería lo mejor que podríamos aspirar. De hecho, también se ha analizado que cuando se narra la muerte de Sócrates en el Fedón, Sócrates prácticamente está casi feliz ya de dejar este cuerpo anciano ya e ir con suerte, espera ir al reino donde estarán otras almas interesantes con las cuales podrá filosofar. Y entonces nuevamente la idea de muerte como liberación. Entonces, ya tenemos una serie de características que realmente no podemos negar que los filósofos han transitado esos caminos, por lo general. Entonces, ¿qué ocurre? Afirman que lo que deviene no es, y que lo que es no deviene. ¿A quién tenemos aquí entonces en mente claramente como uno de los que sostuvieron ello? Por supuesto que primero a Parménides en el tiempo, con ese célebre ser o ente que era lo más real finalmente y que no podía ni moverse, ni nacer, ni perecer, porque cualquiera de esos cambios era una interacción con el no ser. Para diferenciarse de lo que el ser ya es, para obtener cualquier tipo de cambio tiene que interactuar con el no ser, y como para Parménides, lógicamente, el no ser ya dijimos que no es, el ser no puede interactuar con el no ser, con lo cual surgían todas esas características realmente un poco escandalosas para el sentido común, ¿no? Y teníamos como resultado que el único ser que existía era ese ser que siempre estuvo, que nunca perecerá, que no se mueve, mientras que todo el resto de la realidad, alegremente casi Parménides señalaba que era mera ilusión sensorial, una interacción con la nada todo el tiempo, pretensiones de ser y no ser, con lo cual un absurdo lógico, ¿no? Entonces, nos va a decir que los filósofos allá arriba ven todo sub specie aeterni, que significa, bueno, bajo la especie de la eternidad, con la mirada de la eternidad, como quizás podría haber un Dios de existir que viera todo, que lo supiera todo y que ya lo viera de un solo golpe de vista, estático, quieto, porque ya sabe todo lo que va a ocurrir. Y entonces, ¿qué es característico de los filósofos según Nietzsche? Bueno, negar, por supuesto, todo lo que sea modificación y cambio. Negar la muerte, negar el cambio, negar la vejez, negar la procreación, el crecimiento. Todo eso nos lo dice en ese primer apartado. Luego pasamos entonces al apartado 2, donde obviamente ya podíamos estar intuyendo que
conocimos por lo menos un filósofo que se intentaba diferenciar de esa actitud de exaltar ese ser estático y por el contrario ver el otro lado de la moneda, si se quiere, como lo fue Heráclito. A nadie se le olvida que una de las expresiones que con unas palabras u otras se le atribuyen es esta célebre metáfora del río, de que el río todo el tiempo está fluyendo, todo el tiempo está cambiando y por tanto nadie podría en rigor bañarse en el mismo río por una segunda vez, ¿no? Después se han hecho variaciones de esa afirmación, se ha llegado a decir que incluso no se puede bañar ni una sola vez porque tampoco el sujeto que entra al agua es siempre el mismo, justamente ni una vez ni menos dos porque ya hubiera ocurrido un cambio en el tiempo. En fin, se la puede exagerar enormemente también esa frase, pero lo cierto es que aquí Nietzsche se va a tomar de eso y va a decir, bueno, exceptúo de mi crítica básicamente a un solo filósofo, a Heráclito de Éfeso, quien supo ver que en realidad en todo caso es al revés. Si tenemos que cuestionar por algo, si los tuviéramos que cuestionar, cosa que después va a desdecirse Nietzsche, a los sentidos, es por mostrarnos cierta unidad. Porque cuando uno de lejos ve una montaña, la ve bastante estática y quieta y parece que fuera una, realmente no cambiante. Cuando uno ve un río desde lejos, lo ve prácticamente quieto. Esas famosas tomas desde arriba de un río parecen una cinta quieta, inmutable. Entonces, en todo caso, podríamos criticar con Heráclito los sentidos por mostrar cierta unidad. Al contrario, a Heráclito no le gustaba para nada esa idea de hablar de un ser como ficción vacía, realmente lo contrario de lo que podría haber afirmado Parménides. Entonces, ¿qué se nos va a decir allí? Los sentidos, por el contrario, son valiosos, no mienten, llega a decir Nietzsche, y acá es la vuelta de tuerca. Ni siquiera como podría haber dicho Heráclito, los sentidos mienten si muestran unidad y muestran que algo no cambia. Aquí se nos va a decir que no mienten, sino que nosotros introducimos la mentira con la racionalidad. Aquí ya está en la cabeza de Nietzsche, bueno, una célebre crítica, porque a su vez en alguna medida se sabe que lo leyó y tomó mucho de él, a lo que pudo haber ofrecido como propuesta a alguien como Kant. Esto es, si recuerdan, después de que Hume hiciera prácticamente desaparecer todo el concepto de sustancia, tanto en forma de cuerpo como en forma de alma, como la sustancia que supuestamente infinita sería Dios, Kant la reintroduce cuando por lo menos admite el concepto de sustancia como una de las categorías del entendimiento. Pero entonces, ¿qué va a decir Kant? Es nuestro sistema racional en sentido amplio, nuestro entendimiento, el que reintroduce la idea de sustancia. Entonces, justamente acá va a estar diciendo Nietzsche, sin ser muy preciso con la forma en que Kant utiliza el concepto de razón, que lo reserva para otra cosa Kant, pero aquí estaríamos, bueno, si hablamos de sustancia, es una de esas categorías del entendimiento con el cual nosotros ponemos orden a ese caos de sensaciones que nos vienen desde afuera. Entonces nosotros al introducir esa estructura de la mente humana ponemos orden en lo que los sentidos nos muestran como cambiante y entonces nos permitimos el lujo de hablar de la sustancia mesa, por ejemplo, ¿no? De las cosas materiales. Entonces, en tercer lugar, aparece esta cuestión de los sentidos nuevamente, y aquí con un tono claramente provocador, ¿qué va a decir Nietzsche? Bueno, en todo caso, los sentidos son sutiles instrumentos de observación, yo los estoy revalorizando aquí, e incluso juega con decir que si en todo caso siempre la filosofía occidental valoró la vista, el sentido de la vista, como ya estaba en Platón, en Aristóteles, aquí bueno, él va a revalorizar la nariz como un instrumento capaz de captar muchas sutilezas, como más sutil que un espectroscopio, en fin, lo considera un instrumento importantísimo del mundo de la ciencia y dice que hacer verdadera ciencia requiere de los sentidos, a diferencia de lo que no califica como ciencia, para el Nietzsche de este periodo sobre todo, que sería las humanidades y
tampoco en la matemática y la lógica, que como no interactúan con el mundo real, no necesitan de nada sensorial ni de ningún instrumento, ¿no? Así que bueno, todo eso estaría del lado de esta falta de sentido histórico por generar conceptos momia que en definitiva surgen de las solas fuerzas de la razón y desprecian el aporte que puedan hacer los sentidos. Mientras que en el apartado 4, él dice que lo otro propio de los filósofos es, dice él, confundir lo último con lo primero. Y entonces, ¿qué nos dice a renglón seguido de presentar esa categoría general de crítica? En el apartado 4 va a decir que los filósofos terminan poniendo al comienzo lo que en rigor ellos fueron deduciendo por una especie de inducción desde el mundo real, el verdadero, el cambiante, el que revalorizó Heráclito, y lo van buscándole como causas a todo eso hasta que llegan a los conceptos más abstractos, más vacíos, los que no deberían haber aparecido nunca. Se imaginan que lo que tiene, por supuesto, en mente Nietzsche aquí, que es un pensador que se ha autocalificado a partir de cierto punto de su vida como ateo, es que ese concepto de Dios, que por otra parte ya veíamos cómo Hume lo ponía en cuestión como sustancia infinita. Hume ya nos decía que en todo caso el concepto de Dios claramente podía provenir de características humanas, demasiado humanas, a las cuales las llevábamos a un extremo de grandiosidad, de carácter superlativo. Si los humanos somos a veces buenos, Dios es el supremamente bueno. Si los humanos a veces conocemos algo, Dios es omnisciente, que significa que todo lo conoce. Si los humanos a veces tenemos fuerza y podemos hacer algunas cosas, Dios es todopoderoso. Hume nos decía claramente, los humanos juntamos todas, reunimos, hacemos un manojo de todas esas características de lo humano, las extrapolamos, las llevamos a un nivel de máxima extensión, de máximo potencial, y entonces con eso armamos nuestro concepto de Dios, que no es más que una proyección de nuestras propias características. Entonces con eso estaría claro que creamos y ponemos después como creador de todos nosotros algo que vino al final porque lo extrapolamos nosotros, es nuestra proyección y no debería haber venido nunca, dice Nietzsche. Y lo mismo con tantísima cantidad de ideas, de conceptos del mundo de la filosofía, los más supremos, elevados y vacíos. Allí menciona lo incondicionado, lo verdadero, lo perfecto, lo existente, lo bueno. Todo eso, dice Nietzsche, son categorías creadas por nuestra alocada razón, extrapolándolo, sacándolas, llevando a sus extremos cosas que observamos, y dándoles el carácter de lo supremamente real, cuando en rigor nadie lo vio nunca, ¿no? Si acá tuviera que inclinar la balanza, Nietzsche, de qué lado, si ser racionalista, que es lo que obviamente está criticando, o ser empirista, se quedaría con el empirismo. Pero tal vez el empirismo es demasiado también para él, porque el empirista, bueno, sostenía que hay un verdadero conocimiento que es el que proviene de las fuentes sensoriales. Nietzsche diría, bueno, en la medida en que ya lo afirmás como tan seguro y lo pones en tus manuales de física, química y ya creas categorías también, aunque haya provenido desde el mundo de los experimentos y sensorial, ya es muchísimo mejor, por supuesto, que las especulaciones metafísicas típicas de los filósofos. Es preferible los que hacen ciencia empírica, usando los sentidos, eso ya es mucho progreso. Pero así todo, cuando la ciencia empírica fija esos conceptos, vuelve a repetir para Nietzsche parte de los defectos que caracterizaron a los filósofos, que es dejar enorme cantidad de manuales con categorías, clasificaciones de la ciencia, que no dejan de ser una vez más muy conceptuales. Entonces, cuando va a irse de aquí, bueno, Dios por supuesto que es causa de sí mismo, porque es otra de las nociones que a alguien con poca mentalidad metafísica le puede molestar muchísimo. Esto lo hacía Descartes. Cuando tenía que salir a probar el mundo, necesitó postular que tenía en su mente la idea de perfección y que por supuesto esa idea no podía provenir de él, que era muy imperfecto y por tanto debía provenir de alguien mucho más perfecto que él. La idea que tiene en su mente de un ser más perfecto que él siempre en su cultura le habían llamado Dios.
Y por supuesto que si alguien le preguntara quién creó a Dios, como muchas veces hacen los niños, lo que se les contesta es no, es supremamente grande y poderoso como para haberse creado en todo caso a sí mismo. Eso es lo que se suele denominar como un ser causa sui, causa de sí mismo. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque como ya nos había dicho Descartes, a lo superior no le es lícito, dice Nietzsche, provenir de lo inferior. Entonces no queda otra que sea causa de sí mismo y por tanto de pronto lo que menos vio la humanidad jamás, nunca, con las fuerzas de los sentidos, es lo que al final para un Descartes todavía terminaba siendo lo más seguro de todo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo pudo ocurrir esto? Y entonces vamos hacia los apartados 5 y 6, donde nos va a decir cómo lo ve el propio Nietzsche. Él va a decir que todos estos conceptos son introducidos por un prejuicio de la razón se desboca, habla de más, propone categorías de más, en otro tiempo simplemente cambio era prueba de apariencia, hoy en día casi que ha ido empeorando, digamos, la forma de argumentar de los filósofos, y han llegado a introducir, él va a decir, toda una metafísica del lenguaje, porque no se le escapa a Nietzsche que son a través de la palabra, de los conceptos que los humanos solidificamos, cristalizamos, recortamos la realidad en fragmentos y en ello mismo los estamos matando a esos fragmentos, les estamos quitando toda su vitalidad gracias a esta metafísica del lenguaje que con las palabras pone, sin que nadie le haya pedido, pone la sustancia. Fíjense que cuando Descartes nos decía, me doy cuenta que estoy pensando, dudando, fíjense que usamos gerundios, y de pronto subrepticiamente introduce la categoría, bueno, pero entonces, ¿qué soy? Ahí vuelve a actuar como filósofo pleno y termina diciendo una cosa que piensa, una res cogitans. Allí el lenguaje lo traiciona y lo hace introducir la idea de sustancia. Después pasa a tener que probar a Dios, entonces Dios existe, es causa de sí mismo, y luego, bueno, finalmente sale todo lo demás, gracias a que Dios es la prueba de que podemos creer en un mundo real exterior a nuestra mente, porque ya no estaría ese Dios engañador y demás, el genio maligno y demás. Entonces, plenamente en Descartes estaba muy clara la metafísica del lenguaje, introducida por el lenguaje, que en todo caso es cierto, Hume va a venir a desarticular muy fuertemente al poner en duda todas esas sustancias, decir que no son más que mera costumbre, psicologizar toda esa realidad metafísica, con lo cual, bueno, estaría mucho más cerca un Hume de Nietzsche que Descartes, pero a su vez después de Hume vuelve en Kant, que si bien pone en duda la metafísica como ciencia, por todo esto que decíamos, de alguna manera la reintroduce en su filosofía, porque de lo contrario para Kant la realidad sería bueno, un cúmulo de sensaciones sin orden ni concierto, y dice, así no podríamos conocer nada. Para conocer algo de estable, algo de permanente debe haber. Es cierto, tal vez lo proyectamos nosotros, pero está, y Kant lo valora, y dice que por eso es posible, por ejemplo, una ciencia como la física, gracias a lo que proyecta nuestra mente. Bueno, eso a Nietzsche ya tampoco le gustaría. Y entonces, bueno, es un filósofo en ese sentido sumamente peculiar, porque es como volver a revalorizar meramente el río que fluye, ¿no? En otras obras, por supuesto, en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, una obra de juventud, por ejemplo, Nietzsche va a reconocer que es digno de admiración lo que el ser humano ha logrado hacer al categorizar la realidad, sencillamente para sobrevivir, porque él no es necio como para no reconocer que si no tuviéramos todo nuestro sistema conceptual, la humanidad no hubiera sobrevivido. De alguna forma, decíamos, el fuego de Prometeo, que simboliza tantas cosas y simboliza la inteligencia humana, podría tranquilamente simbolizar nuestra capacidad de conceptualizar la realidad para luego manejarla y sobrevivir, ¿no? Pero bueno, Nietzsche afirma, bueno, ya sobrevivimos, eso era propio de una época, era necesario en una época más primitiva de la humanidad, ahora no hace falta que sigamos engañándonos, por lo menos alguien lo tiene que decir. No es verdad que el mundo de las ideas sea más real que este cambiante que está fluyendo todo el tiempo.
Y entonces va a decir, para un gran final, que le permitamos condensar todas estas reflexiones que ha hecho en 4 grandes tesis, que ya podemos imaginarlas a esta altura. Bueno, el mundo aparente, ese que fluye, que cambia, que nos muestran los sentidos, es en definitiva la única realidad constante y sonante de la que podemos dar testimonio. Conectado con eso, el mundo verdadero, entonces, que tanto exaltaron los filósofos de muchos periodos de la historia, de occidental por lo menos, es una ilusión moral. ¿Por qué introduce la idea de moral? Porque es la idea de que siempre el otro mundo para los pensadores occidentales, y por qué no también decirlo para el judeocristianismo, era el más verdadero, es la otra vida la que tenemos que esperar, desear, ganárnosla con una conducta ética. Siempre el otro mundo ha sido asociado con un mundo más perfecto. Allí estaba la idea de bien, allí está Dios esperándonos, allí no hay corporeidad porque cuando morimos solo va nuestra alma. Entonces tiene mucha carga moral ese mundo verdadero, supuestamente. Pero el otro mundo, nos va a decir en la tesis 3, ese otro mundo al final estaba destinado a calumniar esta vida, que es con lo que comenzamos. Como los filósofos siempre han negado el cuerpo, han negado la sensibilidad y se han quedado con ese alma pura, inmaculada, que supuestamente es nuestro aspecto más ético. Ni hablar cuando el judeocristianismo le agrega la noción de pecado al cuerpo y es lo que nos encadena a la perdición. Entonces, pero todo eso él lo va a considerar justamente esa decadencia que ha tenido Occidente desde que Sócrates comenzó a plantearse la búsqueda de los primeros conceptos, desde que introdujo su intelectualismo moral, es decir, la idea de que virtud equivale a conocimiento y que quien conoce el bien no puede hacer el mal. Allí es un combo que para Nietzsche es fatídico. Virtud, conocimiento, bien, todo eso que caracterizó la búsqueda de Occidente, para Nietzsche no tiene otra misión que calumniar esta vida. Y en ese sentido él va a ser un defensor de esta vida concreta, material, fluidificada, cambiante, vital. No en vano su filosofía ha sido caracterizada dentro de lo que no es solo él, hay otros pensadores también, pero dentro de lo que se ha dado en llamar el vitalismo, y si hay alguna palabra que tendría que caracterizar la obra completa de Nietzsche es exaltar siempre la vida real en este mundo. Imagínense, le toca poner en cuestión nada menos que toda la tradición de la filosofía occidental, ¿no? Y finalmente entonces el remate total. La división de los dos mundos, un mundo aparente, un mundo real, es síntoma de una vida que comenzó a descender, a perder vitalidad, a perder el amor a la vida, si se quiere también en su sentido trágico, tal como era vivida, caracterizada, exaltada en la tragedia griega, que tanto valoró Nietzsche como filólogo, del cual tuvo que leer muchísimo e informarse de cómo procedía la tragedia griega. A él le parece que allí estaban muy bien vinculados el elemento apolíneo, que en todo caso sería así, toda esta derivación más conceptual, el principio de individuación, toda la parte más racional, pero él no se olvida que la tragedia griega sí sabía combinarla con el aspecto dionisíaco de la existencia, con todo lo que es un fluir, un cambiar, la fiesta de la vida, de los deseos, de los instintos. Todo eso quedó sumergido, sometido, despreciado por la filosofía de Occidente durante siglos, y bueno, él considera que ya era hora de que alguien ponga las cosas en su lugar otra vez y las rescate de esa desvalorización que tuvieron durante tanto tiempo.